un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, también a través de nuestra app, la app de Cooperativa, donde nos pueden escuchar donde quiera que estén. Este primer café, jueves 27 de agosto, como todos los jueves, con economistas. Nos acompañan hoy Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo, ex jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, Gustavo Díaz, que es economista del Instituto Libertad, del Centro de Pensamiento de Renovación Nacional, y Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, un centro de pensamiento progresista, consultor independiente. Con ellos, con ella, entonces, compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenos días. Oigan, esto que pasó con el hecho de que el Tribunal Constitucional finalmente rechaza la iniciativa, lo que quería el gobierno, ¿no es cierto?, que era terminar con esto que había pasado en la mega reforma de que las empresas de servicios básicos tuvieran que reconectar todos los servicios 48 horas después en caso de catástrofes, ¿no es cierto?, y situaciones excepcionales. Bueno, ayer el ministro Alvarado dijo, no va a haber una ley corta, no sé cómo se la van a arreglar, porque hoy leía que los seis grandes problemas que las empresas de servicios básicos están alertando por la reconexión, ya dijeron que esto era peligroso, que no era seguro, etcétera, pero lo que hoy aparece es, se prevé alza de tarifas, ¿ah? Tanto las compañías como los expertos que aseguran que este plazo establecido en la normativa es impracticable. ¿Qué puede pasar? Y tiene que ver con la economía y la economía de los hogares, por supuesto, con este tema, ya que la ley corta no ha lugar y los fallos se acatan, dijo el gobierno. ¿Qué creen ustedes que puede significar esto para estas grandes empresas de servicios básicos, Macarena? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, saludos a los que estamos hoy día en el panel y a los que nos escuchan. A ver, bueno, es que la regulación, yo creo que hay que entender que la regulación de los servicios básicos implica, si nosotros, ¿qué es lo que tiene que contener la regulación? Tiene que, en el fondo, asegurarse que el precio que se le pague a los servicios básicos, ya sea electricidad, ya sea sanitaria, lo que sea, cubra los costos de esas empresas de entregar ese servicio, pero considera también la calidad del servicio que le exigimos. O sea, si nosotros le exigimos, por ejemplo, a la energía eléctrica, que no puede haber cortes eléctricos, bueno, la compañía tiene que tener la infraestructura, el personal, todo lo suficiente para efectivamente poder cumplir con esa calidad. Y esa calidad es cara. Por lo tanto, eso se tiene que cobrar en la tarifa. Entonces, si nosotros los servicios básicos hoy día le exigimos que haya una reposición, además en 24 horas. 48. 48, pero creo que algunos son 24. Yo ahí ya me pierdo, pero igual es poco tiempo. Si uno el piensa, agua 24. El agua 24. Si uno piensa que puede haber una catástrofe de grandes magnitudes, donde puede haber mucha gente involucrada, eso implica que la compañía tiene que tener el personal adecuado, la seguridad para ese personal, lo tiene que tener a la vista, no puede empezar a buscarlo. Imagínense que esa misma compañía puede tener personal que a su vez está afectado por la misma catástrofe. Por lo tanto, quizás no puede ni siquiera contar con cierta parte del personal. Entonces, esto implica que los servicios básicos van a tener que tener más personal disponible, más seguridad. Bueno, y eso, si eso es lo que queremos, bueno, eso tiene mayor costo y eso hay que pagarlo a través de las tarifas. Por eso que la regulación hay que tener cuidado, porque siendo que todos queremos servicios de excelente calidad, de la mejor calidad posible, hay que entender que eso tiene un costo y eso se tiene que reflejar en tarifa. Entonces ahí hay que tener aquí quizás probablemente se legisló pensando solo en lo que se quería tener, pero no se pensó en ningún minuto cuál iba a ser el costo. Rodrigo Echecopar, ¿cómo es posible que políticamente se haya pasado esto o se haya legislado en esta materia, que no hayan pensado en las consecuencias? ¿Cómo o estás de acuerdo con esta obligación para las grandes empresas de servicios básicos?
Bueno, buenos días, Cecilia, colegas y a quienes nos escuchan. Yo lo primero aquí, recuerden que esto se visó en el Tribunal Constitucional. Por eso lo estamos diciendo, claro. Y el Tribunal Constitucional dice, ok, esto está bien, no es inconstitucional, o sea, no, le dice no al gobierno cuando trata de bajarlo. Y solamente quería hacer mención a eso porque anoche también salió el fallo de los detalles de la invariabilidad tributaria. Así es. Quizás lo podemos discutir después, pero fue interesante ver que la invariabilidad tributaria se votó 5-5 en el Tribunal Constitucional. Es decir, habían dudas muy profundas o al menos no una posición casi unánime, como hubo en el caso de la reconexión a los servicios, que fue 9-1. Entonces la invariabilidad tributaria pasó por una evaluación constitucional súper frágil, digamos, de alguna manera. Ya lo vamos a hablar, Rodrigo, pero yo te preguntaba políticamente, tú que has hecho parte de un gobierno, ¿cómo se explica en la reconexión de los servicios? Yo creo que en general, y esto lo conversábamos, por ejemplo, cuando discutíamos lo de anatocismo, acá hay problemas reales que nosotros como país tenemos que encontrar mejores soluciones. Entonces, en el caso del anatocismo hablábamos de la deuda. En este caso, lo que vemos es que muchas veces cuando hay emergencias, la fragilidad del sistema eléctrico queda expuesto y quedan muchos hogares sin suministro por bastantes días. Entonces, la forma en que quedó establecida esta norma, si no me equivoco, es que, claro, están estas 24 o 48 horas dependiendo del servicio, pero la sanción en caso de que no se logre reponer dentro de ese plazo es descuentos para los clientes, porque creo que era por cada día que no se recuperaba el suministro, 3 días de descuento en la siguiente boleta. Entonces, si uno lo ve en general, mira, podemos pensar en mejores maneras de regular esto, pero al menos está incorporado un incentivo a que tenga la mayor resiliencia posible el sistema eléctrico, que haya menos riesgos de pérdida del servicio en caso de emergencia, y eso lo pondría como un lado positivo del punto normativo. Ahora, respecto a cómo funciona en particular, si es que esto tiene un impacto en las tarifas, en general, las empresas de servicios básicos funcionan con este concepto de empresa modelo, en donde se va calculando los costos, y como decía Macarena, eso se le regula la manera en que le pueden cobrar a los clientes. Pero mi impresión es que esto es el resultado de no abordar los problemas cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Y aquí lo que necesitamos, y lo vemos en todo el país, que nuestros servicios no tienen la resiliencia que requieren en las emergencias, y muchas veces cuando están en lugares aislados, recordemos las últimas lluvias, como vecinos tenían que salir a veces a hacer como disturbio, barricada en la calle para avisar que estaban sin luz hace una semana, hace 10 días, para que se les repusiera el servicio. Entonces, busquemos una manera de abordarlo. Seguro que hay una manera en que esa regulación puede estar más ajustada, pero ignorar el problema real en otros países no necesariamente hay una afectación tan grave a los servicios cuando hay una emergencia, es algo que podemos lograr. Claro, se puede lograr, pero el asunto es que lo concreto es lo que ha pasado ahora, ¿no es cierto? Este artículo que el gobierno quiso impugnar y que le fue mal en el Tribunal Constitucional, como decíamos, 9-1, como bien lo recordábamos, las consecuencias que puede traer. Está bien, se puede descontar de las boletas de los consumidores los días en que no va a estar el servicio disponible, pero eso va a tener un impacto económico en las empresas y finalmente van a tener que aumentar el precio, como decíamos recién. Tal vez no era el camino por donde avanzar en el sentido que dices tú, que dice Rodrigo Echecopar. ¿Cómo lo ve, Gustavo? Hola, Cecilia. Buenos días. Buenos días. También a todos los colegas que están en el panel y a todos los que nos escuchan hoy día en la mañana. Mira, yo suscribo lo que dice Macarena, ¿ya? Y para no ser redundante, me gustaría centrarme en otro aspecto que no ha sido relevado aún, y es el hecho de que sancionar a las empresas por la no reposición del servicio en situaciones de emergencia es no conocer cómo funcionan las empresas, porque en general las empresas no interrumpen el servicio ante una emergencia, ¿ya? El suministro se interrumpe porque ocurrió una catástrofe que dañó, ¿no es cierto?, la infraestructura por la cual el servicio
es entregado a los consumidores. Y sancionar a la empresa porque no es capaz de reponer el servicio en un plazo de hasta 48 horas me parece un exceso. Yo pienso que tal vez como señal o incentivo podría avanzarse en esa materia, pero las 48 horas es para un país sísmico como nosotros es prácticamente imposible en algunas zonas del país. En algunas zonas a lo mejor 24 horas es suficiente, pero en otras horas, en otras zonas geográficas puede ser mucho más tiempo el que tiene que transcurrir. Y no hacer esa distinción, a mí me parece que va a terminar generando una judicialización aquí de los problemas. Aquí vamos a encontrar muchos más juicios que antes, vamos a encontrar más cargos en las tarifas, por lo que decía Macarena, y al final vamos a generar un problema que es como el sillón de Donoto esto, en definitiva. Por no resolver un problema inicial, vamos a terminar generando otros problemas distintos sin resolver el problema que buscábamos resolver. Ahora, pero yo les insisto en la pregunta, porque acá ustedes no pueden obviar el tema político, ¿no? Esto fue una propuesta de la oposición, se votó a favor en la Cámara, en el Senado, y pasó dentro de la mega reforma. ¿Hay algo ¿cómo entienden eso? A ver, Luis Eduardo Escobar. Buenos días a todos. A ver, ¿cómo entienden ustedes eso? Es una pregunta demasiado amplia, Cecilia. Pero no, políticamente hablando, porque eso es lo que... No, si estás... Entiendo. Me estoy riendo porque en realidad es un desafío tratar de entender qué fue lo que pasó. Hay gente que ha dicho que esta cosa demuestra la mala calidad del proceso legislativo en nuestro país. Que nadie haya parado el dedo y haya dicho, mire, esta cosa no funciona. Entonces, yo creo que puede haber habido algo de entusiasmo, puede haber habido algo de lo que apuntó Rodrigo, en el sentido de decir, mire, ¿sabe? A los sistemas de servicios básicos les falta resiliencia y hay que hacer algo para solucionarlo, y aprobaron lo que le pusieron por delante, digamos, sin pensarlo mucho. Ahora, yo creo que efectivamente, como dice Macarena, tiene las consecuencias que ella señaló, digamos, mientras más resiliencia uno quiera, más caro es la inversión en infraestructura, en personal permanente, en equipos de mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como todo en economía, digamos, todo tiene un precio, y aquí seguramente va a haber un precio si es que se insiste en esto. Lo más probable es que simplemente muchas empresas no puedan simplemente responder en los plazos en que se ha planteado. Sobre todo si acaso los problemas iniciales son un gran terremoto. O lo que pasó poner la red de agua potable en un gran terremoto, ¿perdón? O lo que pasó hace poco con los temporales y los sistemas bueno, es que quería hacer esa distinción es justamente, yo creo, que la que hay que hacer. Una cosa es un terremoto donde nadie sabe en qué termina y donde se rompen las tuberías y qué sé yo, y otra cosa bien distinta es estar preparado para un buen temporal, digamos. Los costos son bien distintos, y nosotros tenemos un sistema eléctrico, sobre todo, que está sumamente expuesto. Basta pasearse por las calles de cualquier ciudad y pueblo de Chile para ver que todos los cables están colgando al lado de los árboles, al lado de cosas que eventualmente pueden interferir, y seguramente lo que hay que hacer es que, como se ha planteado desde hace muchos años, ir pensando seriamente en hacer un proceso de despeje de los cables que no son necesarios, y dos, de ir enterrando la red. Porque la red eléctrica y la red de telecomunicaciones estarían más protegidas bajo tierra. Ahora, entonces, pero todo eso tiene un costo. Y yo creo que la Corte Suprema, digamos, con su fallo de 9-1 es bien contundente. Dice, mire, ¿sabe qué más? Usted puede pasar las leyes que quiera siempre y cuando no contravenga los derechos de los demás. Y aquí no se contraviene ningún derecho, en realidad. Ahora, puede que no sea realizable, pero eso es otro tema.
Pero también están las voces que dicen, perdón, pero la rentabilidad de las empresas que entregan los servicios básicos es enorme, y bueno, tendrán que invertir más, y por qué siempre privilegiamos a las empresas y no a los consumidores. Está también de fondo ese tema, Macarena. A ver, yo creo que aquellos que dicen eso es que no entienden bien cómo funciona el sistema, insisto, los sistemas de servicios básicos en Chile. La regulación lo que hace, y por eso yo soy ferviente admiradora del sistema de empresa modelo, justamente lo que hace es que, como estas empresas son monopolios naturales, o sea, no hay forma de ponerle una competencia a una empresa real al lado que compita, porque nos sale caro a los mismos consumidores. Lo que se hace es que se inventa una empresa para que en el fondo funciona como una competencia imaginaria de estas empresas reales. Y esa empresa es una empresa eficiente, en que no tiene sobreinversión, en que no tiene, en otros países, por ejemplo, que lo que ve, que empresas de servicio, por ejemplo, tienen helicóptero, tienen sobreinversión, porque cuando no hay competencia, la empresa tiene todos los incentivos a sobreinvertir para que después va y le cobre esa sobreinversión al Estado y la pagan los consumidores en una tarifa alta. Aquí en Chile lo que se hace, se inventa esta empresa es eficiente en distribución, tiene pocas pérdidas, no tiene sobreinversión, tiene el personal que debiera tener para dar el servicio con la calidad que se le exige. A esa empresa se le da una rentabilidad asegurada. Las empresas reales solo van a poder tener esa rentabilidad, que ojo, que es relativamente baja, si no me equivoco es entre 6 y 8 o 5 entre 6 y 8 creo, no es más que eso, solamente si son tan eficientes como la empresa modelo. Ojo, son tan eficientes como la empresa modelo. Las empresas reales en general son más ineficientes. Por lo tanto, la que tiene la rentabilidad asegurada es la empresa modelo. La empresa real tiene que competir con esta modelo. De hecho, aquí es donde uno puede ver que por presiones desde las mismas industrias quieren eliminar la empresa modelo. Justamente por eso, porque les pone esta competencia exigente de eficiencia que asegura que a las tarifas no se traspasen ineficiencia. Si nosotros no contáramos con este sistema de tarificación de los servicios básicos, no habría cómo hacer competir a esta empresa y se nos cobraría a nosotros la ineficiencia. Entonces, ojo, esa rentabilidad elevada no es tal. Hay que ver en el fondo, y el Estado se asegura a través de la fiscalización de que esta rentabilidad sea la que tiene la empresa modelo. Pero ha habido casos en que se los han tenido que multar cuando pasaron una oportunidad como 2 o 3 semanas sin este servicio eléctrico. Obvio. Perdón, Cecilia, pero es que eso es parte justamente de la regulación. Tiene que haber una buena fiscalización y me parece perfecto que si la empresa no cumple la calidad que se le exige al servicio frente a la regulación, se le multe con las multas que haya. Así es el sistema y me parece muy bien. Y eso generó todos los incentivos para que después no vuelva a pasar. Pero por eso que el sistema al final funciona. Pero si queremos un servicios básicos que nunca se corten, eso es carísimo. Por ejemplo, Luis Eduardo dice que hay que soterrar las líneas aéreas que son las eléctricas. Perfecto, pero eso es carísimo y eso tendríamos que pagarlo. Si estamos dispuestos a pagarlo, bueno, hagámoslo, pero es carísimo. Rodrigo Echecopar, ¿algo más? No, o sea, solo cortito de la resiliencia del sistema chileno, viendo algunos datos, es bastante más bajo que el de otros países desarrollados. Entonces, en algunos casos tenemos 10 horas o más al año de falta de acceso a electricidad que los que están 10 veces más tiempo sin acceso a electricidad que países que están como punteando en este ranking. Entonces, busquemos la manera en que tengamos mayor resiliencia, porque las fiscalizaciones como han existido hasta ahora pareciera ser que no han dado como suficiente incentivo a que podamos mejorar la resiliencia del sistema y garantizar un buen servicio a las personas. Bueno, tú mismo... Oye, Cecilia, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Mira, yo creo, yo tiendo a coincidir en la parte teórica con Macarena, pero tenemos que, tal como acaba de señalar Rodrigo, tenemos que admitir de que la empresa real en Chile dista harto de la empresa modelo sobre la cual está construido el sistema.
Por ejemplo, en el sistema de agua potable en Santiago, las pérdidas de agua dentro de las tuberías es del orden del 30%. Entonces, estamos pagando por agua que se pierde, ¿no? Hay serios problemas en la implementación del modelo, y yo creo que hay que hacerse cargo de eso sin botar el modelo a la basura, porque el modelo es una buena idea, pero hay que corregir los problemas que tiene. Uh-huh. Bueno, recién Rodrigo Echecopar lo esbozaba ya. El otro tema es que ayer se conoció el fallo del Tribunal Constitucional sobre la invariabilidad tributaria. ¿Les sorprendió saber que fue un empate, que fue tan estrecha el resultado, que fue gracias al voto dirimente, ¿no es cierto?, de la presidenta María Pía Silva, que se logró que esto no se rechazara? Y los argumentos que se entregan, ¿no? ¿Por qué, Rodrigo Echecopar, te parecía digno destacar esto? ¿Cuál es el fondo del tema acá? A mí lo que me parece relevante es que refuerza la visión de que este proyecto de ley de mega reforma tributaria se pasó como justo en el borde de lo necesario para pasarse, por un voto en el Senado, por un voto dirimente en el Tribunal Constitucional, y desde mi perspectiva degrada o erosiona un atributo que para mí me parece central para el futuro de la economía chilena en general, que es la estabilidad, la claridad de las reglas del juego y la capacidad de fortalecer nuestras instituciones económicas. Y cuando uno ve que, o sea, esto va a ser parte de la discusión pública hacia el futuro, esto es algo que ha sido cuestionado por expertos de distintos sectores y que no concitó un apoyo mayoritario. Entonces, tener estas disposiciones que dentro de pocos años más van a volver a ser discutidas, porque gran parte del pueblo chileno ha dicho, mira, si nosotros no queríamos bajarle los impuestos a las grandes empresas, y en menos aún, garantizarle un régimen tributario que se ganó por un voto por los próximos 20 años. Entonces, creo que refuerza un poco esta línea, que desde mi punto de vista se aleja absolutamente de lo que han planteado, por ejemplo, los alcaldes Bodanovich y Belolio, que dicen, acá hay algunas materias en donde podemos tener desacuerdos, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor por construir acuerdos y una hoja de ruta común hacia el futuro. Entonces, creo que al final demuestra que se perdió una oportunidad de avanzar en esa dirección, y nuevamente es una señal que demuestra la fragilidad sobre el cual estas reglas se sostienen en los meses o años venideros. Ahora, uno de los argumentos del fallo es siempre el contrato el que incorpora la invariabilidad, ¿no es cierto? O sea, hay una diferencia entre el contrato y lo que dice la ley. Y la ley puede ser perfectamente derogada o modificada en el futuro, como sucede con cualquier otra ley de esta índole, ¿no es cierto?, sin perjuicio de que los contratos válidamente celebrados sigan vigente, las empresas inversoras que lo contraten así tengan que tener los beneficios que tienen y que se respeten eso. Entonces es como confusa, o no sé si confuso, pero no queda muy claro finalmente cómo se va a aplicar esto. No sé si a alguien de ustedes, Gustavo, te quedó claro a ti después de leer los argumentos. Sí, o sea, mira, en realidad, a ver, primero que todo, a mí me sorprendió un poco el resultado del fallo. Yo esperaba un fallo dividido, pero en realidad 5-5 y se resuelve por un fallo, por un voto dirimente, me sorprendió un poco. Y refleja de alguna manera un poco esta división, ¿no?, entre dos bloques doctrinarios, ya adentro del tribunal. Por una parte, y para responder tu pregunta, el tribunal es claro en aprobar esta medida, porque de alguna manera entiende que acá lo relevante es que esta ley genera un marco normativo y genera una oportunidad, una alternativa, ¿no es cierto? No es una obligación. Es decir, esta invariabilidad tributaria se va a apalancar o se va a implementar en base a un contrato. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en la medida que si una empresa firma un contrato, accede al beneficio. Si no está dispuesta a firmar el contrato, no accede al beneficio. Y eso, de alguna manera, protege la soberanía, ¿no es cierto?, de nuestra legislación.
¿ya? Por otra parte, también dice que esta ley se puede derogar, ¿no es cierto?, si es que el sesgo político del gobierno cambia. Y eso no pasa nada porque significa que los contratos ya firmados se mantienen vigentes hasta el final del plazo, ¿no es cierto? Por lo tanto, en realidad lo que se está reconociendo es que el gobierno de turno tiene, ¿no es cierto?, la potestad para hacer los cambios que estime convenientes de acuerdo a su criterio y a su vocación política, ¿no? Esto es política económica, en definitiva. Y a veces la parte política entra a jugar más que la parte económica. Y en este fallo creo que pasó precisamente eso, ¿no? Se pone en evidencia esta división doctrinaria entre aquellos que están a favor, ¿no es cierto?, de la validez de los contratos, ¿no? Y otros que ponen un poco más de relevancia a la soberanía que podría eventualmente, cosa que yo no comparto, estar en riesgo, ¿verdad?, o en peligro. O sea, estás diciendo, Gustavo Díaz, claramente que el Tribunal Constitucional es político. O sea, en este caso al menos está haciendo un juicio de política económica, claramente. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con este tema tan interesante y otros. ¿Ah? Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café de hoy, como todos los jueves, con economistas. Estamos con Luis Eduardo Escobar, Gustavo Díaz, Macarena García, Rodrigo Echecopar. Antes de irnos a comerciales, estaban comentando, ¿no es cierto?, lo que supimos ayer, ya el fallo del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la invariabilidad tributaria, que tuvo un empate, que finalmente fue el voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional el que salva de alguna manera el tema de la invariabilidad tributaria. Ya han opinado Gustavo, Rodrigo. A ver, Luis Eduardo Escobar. Gracias, Cecilia. Mira, yo creo que todo tribunal finalmente tiene una visión política. No puede, la gente no puede ser abstracción de lo que piensa, incluyendo los jueces. Ahora, en ese sentido, esta ley, y que se fue declarada constitucional de la forma que tú describes, tiene complicaciones, y por eso yo creo que los fallos, el fallo fue tan dividido, en el sentido de que esto, dice Gustavo, no es obligación, pero por otro lado tampoco está claro, digamos, cuál es la intención. Aquí cualquier empresa que quiera invertir $50 millones o más tiene derecho a la invariabilidad tributaria. Entonces, no importa en qué sector invierta, si acaso eso es bueno para el país o no es bueno para el país, haciendo la salvedad de que las inversiones en general es positivo, pero condena al Estado a aceptar todas y cualquiera inversión que supere los 50 millones. Ahora, los contratos, efectivamente, una vez que la empresa postula, el Estado, por la ley, está obligado a aceptar el contrato. Entonces, esto de que no está obligado el Estado, una vez que pone la ley, sí está obligado frente a cualquier empresa que diga, mire, yo voy a invertir $50 millones en este proyectito y en consecuencia usted firma el contrato y yo quiero la invariabilidad tributaria por 15 años. Esa es la parte complicada de esto, porque cuando se hablaba del DL600 en el pasado, que era lo que le daba invariabilidad tributaria a las grandes inversiones extranjeras, estaba sujeto a una serie de condiciones y además tenía un cobro de seguro bastante alto, que no es el caso en esta ley. Entonces, uno entiende perfectamente bien de que hayan habido opiniones muy divididas al respecto, porque hay muchos elementos de la ley que son altamente discutibles y no necesariamente buenos para el país. Ahora, pero esto ya está oleado y sacramentado, o sea, Macarena, ¿qué más se puede hacer acá? ¿Crees tú qué futuro va a tener esto? A ver, yo quisiera comentar 3 puntos. Uno, solamente recordarle a Rodrigo que cuando él dice que gran parte del pueblo de Chile no quería la rebaja del impuesto a las empresas, no sé, pero gran parte del pueblo de Chile votó por el presidente Kast, cuyo uno de los puntos centrales del programa, que todos lo vimos, era bajar hasta 23% el impuesto a la empresa. Entonces no sé si querían o no querían, pero aprobaron este programa, aprobaron este presidente, este gobierno, y este gobierno en su legítimo derecho de llevar adelante, y en el Congreso se aprobó
que es un Congreso democrático. Por lo tanto, yo en eso no haría... Es lo que la democracia permite y lo que la gente votó en su minuto. Por otro lado, la Corte Suprema hay que recordar que su composición, como bien dice Luis Eduardo, efectivamente son personas que tienen tendencias políticas, todas las tenemos. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, pero además por la forma en que se constituyen y que se nombran sus integrantes, obviamente también tiene elementos que hacen que entren políticos. Hay 3 nombrados por el presidente de la República y que el gobierno pasado nombró 3. Uno podría decir bien, mal, no sé, pero son 3 ya nombrados por el presidente de la República. 3 que lo nombra la propia Corte Suprema. Sí, sí. 2 y 4 que elige el Congreso. O sea, son elegidos democráticamente varios de ellos, representando eso sí el sector político. Entonces el Tribunal Constitucional así opera, y así ha operado siempre, no solamente en este momento ni con este fallo, y por lo tanto no entiendo por qué ahora sí está en riesgo la institucionalidad y antes no. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando se votó la ley de escuelas protegidas, el mismo Tribunal Constitucional también tuvo que usar el voto dirimente porque hubo 5 contra 5 en ciertas normas. Y ahí votó en contra de las normas. Entonces ahí... El voto dirimente era otra persona. Da lo mismo, pero son 5 y 5 y voto dirimente. Y ojo, que la presidenta de este Tribunal Constitucional no es de gobierno. Entonces, esa es la institucionalidad que tenemos, así nosotros la pensamos y la diseñamos. Yo no tengo nada que decir contra esa institucionalidad. Y está operando como debe operar nomás. No porque no nos gusta el fallo es problema de la institucionalidad o está en riesgo la institucionalidad, encuentro. No, pero el fallo te dice algo sobre el futuro que puede tener esto, a eso me refiero, o ya está y listo, y no vale la pena seguir comentándolo porque ya es un hecho. Yo creo que no, así como algunos dicen, cierto, los fallos no se discuten ni se acatan. Yo creo que no va a traer mayor problema. Todas las cosas siempre tienen problemas, siempre generan dudas. Y terminan probablemente con cierto grado de judicialización. Yo creo que esto no va a terminar judicializado. Aquí hay que recordar que en el fondo lo que dice el tribunal no es respecto de si la ley es buena, si la ley es mala, sino lo que está diciendo es si es constitucional solamente. Yo creo que en ese sentido no va a traer mayor problema. Ya. Bueno, ya está hecho el punto. Lo que decía Rodrigo Echecopar en el fondo es la necesidad de acuerdos. Eso es, Rodrigo, el punto lo ponías como un ejemplo más de que es mejor llegar a acuerdos y no lograr las aprobaciones por un voto. Ese era tu tema. Sí, y que yo creo que es un atributo importante en la perspectiva económica del país. Hablando de perspectiva económica, ya aprobada la mega reforma, el ministro Quirós salió un poquito de la primera plana, ¿no es cierto? Porque ahora estamos con el tema de seguridad y la reforma a la Constitución. Dos puntos. La encuesta Data Influye. Otra encuesta más que da cuenta de la percepción de la economía que tiene la gente, ¿no? Sobre el retroceso económico retroceso en crecimiento y empleo, 60% dice que hay retroceso. Que el costo de la vida, 59% dice que aumentó. Que 69% dice que la recuperación económica va a demorar más de 2 años. Y un 46% dice que la economía va a decaer. La mayoría dice que va a decaer. ¿Qué pasa con estas percepciones? ¿Dónde hay que, no sé, el gobierno tiene que poner más leyes y apurarse, como han dicho algunos del gremio empresarial, que con la mega reforma no basta? ¿Cómo ven el panorama ese económico? Y teniendo en cuenta que ya está en el horizonte la discusión del presupuesto 2027. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Las expectativas de las personas responden a distintas cosas. Uno, parte de la conversación política, que mi impresión es que ahí el gobierno actual fue quizás demasiado atrevido, usando adjetivos más de campaña que de quienes lideran la política económica del país. Y segundo, también de la vida del día a día que se está viendo en la cotidianidad, donde yo creo que se está viendo una brecha entre las expectativas de una mejora de calidad de vida económica y un empeoramiento. Ahora, tú planteaste un tema que a mí me parece central, que es, se viene la ley de presupuesto, en un mes más se tiene que presentar,
y cómo esta ley de presupuesto puede ser un espacio para, de nuevo, ampliar las bases de acuerdo respecto a lo que tenemos que hacer en temas económicos, en vez de reducir, acotar, aislarse, como ha sido más bien lo que ha hecho el gobierno hasta este momento. Ahora, ¿por qué creo que es preocupante lo que se viene en los próximos días? Hoy día salió una nota en La Tercera, hace poco también una entrevista al diputado Romero, que es de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en donde todos están planteando un par de puntos que son o contradictorios o muy riesgosos para el país. Por un lado, plantean que el presupuesto no puede crecer o tiene que crecer marginalmente. Lo ha dicho el propio ministro. Lo ha dicho el propio ministro. Y por otro lado dicen, pero no se puede tocar cosas como seguridad o salud o elementos de estas características. Entonces, cuando uno empieza a hacer la suma entre estos dos elementos, empieza a llegar a una consecuencia que desde mi punto de vista es muy frágil, sensible, riesgoso para el devenir económico. Y es que al final, donde se van a hacer los recortes, va a ser en la inversión pública que hace el país. ¿Y por qué uno diría esto? Bueno, porque cuando uno ve la ejecución presupuestaria que ha tenido el gobierno actual, los últimos datos que tenemos son hasta fines de junio, es decir, el primer semestre. Lo que vemos es que la reducción de la inversión del Estado ha sido de un 26%. Entonces, hay un tipo de gasto que en general todos los economistas están de acuerdo son el principal motor de la economía, es decir, que tienen una capacidad multiplicadora dentro de la economía mayor que otro tipo de gasto. Y a eso le llamamos gasto en capital, que en sencillo es gasto en fierros, en construir, en inversión pública. Y eso tiene un efecto multiplicador, por un lado, porque moviliza la economía en torno a la construcción, y dos, porque esa infraestructura en general también tiene un efecto dinámico dentro de la economía. Uh-huh. Y lo que hemos visto en este gobierno es, ante la dificultad para encontrar cómo pagar la reducción tributaria, la mega reforma tributaria o esta compensación que se inventó para las comunas más ricas del país, los 30.000 millones para Las Condes, Providencia, Itacura y Lo Barnechea, ¿dónde se ha reducido el gasto? Bueno, precisamente en estas obras importantes. Las obras del paso fronterizo Cardenal Zamoré, que ayer se mencionaban, alrededor de 15 millones de dólares. Hoy día salió en el diario financiero el cuartel de la PDI en Chillán, 38 millones de dólares. La ruta 150 y 160 en Biobío, que son una inversión del torno de 400 millones de dólares. Entonces, cuando uno mira cómo el actual gobierno está haciendo decretos presupuestarios, ¿se acuerdan que al comienzo el gobierno dijo que iban a hacer un ajuste de gasto? Uh-huh. Bueno, los decretos presupuestarios a los que tenemos acceso públicamente hasta ahora demuestran que más del 70% de ese ajuste presupuestario es precisamente en gasto en capital, gasto en inversión. Entonces, estamos yendo hacia crónica de una muerte anunciada, en donde vamos a ver un presupuesto que, para evitar dejar de gastar en elementos que son importantes, evidentemente, para el desarrollo del país, y para poder financiar estas reducciones tributarias a los más ricos del país, lo que se va a hacer es reducir el gasto en inversión. Y eso es malo para las personas de Chillán que quisieran tener el nuevo cuartel de la PDI, pero también es malo para la economía. A ver, ¿qué dice Gustavo Díaz? Sí, bueno, a ver, para hacer un poco más, o para retomar la línea argumentativa de Rodrigo, ¿no? Las expectativas son importantes, la gente se mueve por expectativas, se mueve por incentivos, y lo que hemos visto en estos últimos meses, ¿no? Han sido golpes a las expectativas, en todo sentido. Por una parte tenemos el escenario internacional, que es complejo, que hay alzas de aranceles o amenazas de alzas de aranceles, que eso va a terminar impactando también a través de todo un encadenamiento productivo hasta bien dentro del entramado productivo del país, probablemente, y se están haciendo esfuerzos ahí también para poder mitigar un poco estos efectos negativos. Las alzas del precio del petróleo, ¿no es cierto? Hemos visto también una recesión técnica en el segundo trimestre, aunque
desempleo. Hay gente hay 1 millón de desempleados en el país, 2 millones de ocupados informalmente. Entonces, a ver, las expectativas, un poco de crecimiento económico para este año al menos se han ido ajustando a la baja. Las expectativas cambian hacia los próximos años, tienden a mejorar, y eso me permite a mí al menos ser un poco más optimista, pero al menos en el hoy día, en el aquí y en el ahora, no cabe duda que las expectativas están más deprimidas, y eso termina afectando también un poco a las inversiones en general. Y por otra parte, en forma complementaria, tenemos un gobierno que se está instalando, que también enfrenta nudos burocráticos, nudos administrativos que hay que ir resolviendo, que eso por una parte también podría ralentizar, ¿no es cierto?, la ejecución en inversión de obras públicas o públicas en general, ¿no? Tenemos también otros elementos importantes, por ejemplo, sí. Pero el presupuesto que se viene, hay quienes dicen tiene que ser un presupuesto reactivador, enfocado en el crecimiento, en los derechos sociales. ¿Eso es posible? Mira, estamos en un escenario de estrechez económica. Por eso. Yo lo que creo que hay que hacer hoy día en este momento es poner en marcha rápidamente los proyectos aprobados en la mega reforma, por llamarlo de esa forma, para que a través de esas herramientas podamos reactivar la economía. Pero si el propio ministro dijo urgente. que esa mega reforma y reactivar la economía y los resultados no se van a ver ahora inmediatamente, que es un poco a mediano y largo plazo. Y por lo mismo hay que partir rápido, ¿ya? Porque sabemos que hay rezagos. Los rezagos económicos existen y hay que poder anticiparse, ¿no es cierto?, o tomar las medidas Gustavo, para que ¿qué opinas sea tú? lo menos posible. Que diga, ¿no es cierto?, el propio ministro de Hacienda diga que el gasto público proyectado para el 2027 entre 0 y 1%. Es a propósito de la estrechez fiscal. Entonces, con un presupuesto tan estrecho, ¿se puede reactivar la economía, digamos, que empiece las obras públicas a funcionar, todo aquello? Mira, en parte sí, sin duda que ese crecimiento del gasto es bajo, al menos si lo comparamos en términos históricos, ¿verdad? Ha sido mucho más alto en años anteriores. Y presenta un desafío importante, ¿ya? Sí. Pero ese mismo desafío se tiene que enfrentar con las políticas que se están implementando hoy día, porque aquí nosotros no trabajamos sobre islas, ¿ya?, o sobre proyectos aislados, sino que unos proyectos van apalancando por los demás. Entonces, si por alguna razón tenemos una herramienta, un instrumento que es menos disponible, como podría ser el gasto público, bueno, hay que potenciar las otras herramientas que tenemos para poder generar los objetivos, alcanzar las metas que el gobierno se ha ido trazando. A ver, Macarena. Yo estoy de acuerdo en que, claro, es que la ley de reconstrucción, obviamente, los impactos que va a tener no van a ser en el corto plazo, ¿cierto? Son reformas que se van a demorar en tener resultados, pero yo obviamente estoy convencida de que están en el sentido correcto. Entonces, efectivamente, hay que hacer algo para el corto plazo, porque no podemos esperar a que la reforma se manifieste y tenga su impacto en algunos años más. Y ahí yo efectivamente estoy de acuerdo en que la inversión pública es un elemento fundamental. Uno, porque potencia el sector privado, potencia la actividad privada, y por lo tanto no es reemplazable, sino que es complementa, porque además implica contratar gente, hay empleo que se crea por todos los lados. Ahora, claro, viene el presupuesto, efectivamente yo creo que hay mucha incertidumbre respecto de cómo va a venir ese presupuesto, pero yo creo que hay que entender varias cosas. Uno, el presupuesto yo espero que venga bien focalizado. Yo creo que hay muchos gastos que, siendo importantes, no son urgentes dada la coyuntura hoy día. El gasto gobierno trata de solucionar muchas cosas, pero obviamente no lo puede solucionar todo, nunca ha podido hacerlo. ¿Cuáles son los no urgentes, Macarena? A ver, quizás es una valor. Yo sé que aquí no voy a encontrar mucho eco, pero si a mí me dicen que el gobierno tiene que aumentar el gasto en cultura, está bien, ojalá, me encantaría, pero hoy día tenemos otras prioridades. No es que haya que eliminar el gasto en cultura, no estoy diciendo eso, pero no sé si es una prioridad. Siempre han sido gastos marginales, Macarena. Bueno, pero así como está en cultura, que también hay mucho gasto al final. Entiendo que cuando se dice gasto en salud, sí, pero no todo ese gasto en salud se traduce en salud.
Hay que entender que hay plata que se pierde en el camino, hay cosas que son más caras que las que se deben. Como siempre dices tú, ¿no? Esto de o sea, hacer si todo el rato pero, sale en la prensa mal gasto público. Ya. Pero independiente de eso, yo confiaría y esperaría y le pediría al gobierno, obviamente, que el gasto en inversión lo priorice. ¿Por qué? Porque tiene efectos de corto plazo importantes en muchos sentidos y que además tiene efectos de más de largo plazo. Pero ahí yo quiero hacer un matiz con lo que dice Rodrigo. Él dice que este gobierno efectivamente ha caído 26% la inversión, pero en los primeros 2 meses de este año, que no eran de este gobierno, la caída fue en promedio de más de 30%. Entonces, ojo, venimos desde enero, la caída en enero en la inversión fue 43%, y eso no fue de este gobierno. Y pues cuando yo voy a ver lo que hizo el gobierno anterior en su primer año de gobierno, durante el año la inversión cayó 29%. ¿Por qué entiendo esto? ¿Y por qué es interesante este contexto? Porque yo supongo que cuando entra un gobierno nuevo en que tiene que hacerse responsable de inversiones que algunas son chicas pero otras que son muy grandes, tiene que priorizar, tiene que evaluar, tiene que abrir las concesiones. O sea, hay todo un proceso en que un gobierno que está entrando recién al Estado, obviamente que tiene que tomar una distancia, un tiempo para volver a evaluar ciertas cosas. Por eso que yo entendería que los primeros años, en general, de los gobiernos, tienden a ser más lento o caídas en inversión, claro, porque están tomando recién el control del gobierno. Y si lo miramos, insisto, con 4 años atrás, estamos bastante mejor parados hoy día que hace 4 años atrás. Voy a comercial. Sí, a la vuelta comercial, Rodrigo, y también la opinión de Luis Eduardo. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy con los economistas, como todos los jueves. Hoy estamos con Gustavo Díaz, que es economista del Instituto Libertad, Centro de Pensamiento de Renovación Nacional, con Luis Eduardo Escobar, que es director de la Fundación Chile 21, un centro de pensamiento progresista, consultor independiente, con Macarena García, que es economista senior de Libertad y Desarrollo, un centro de pensamiento de la derecha en Chile, con Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo. Él es militante del Frente Amplio, fue jefe de gabinete del ministro de Hacienda. Todas las sensibilidades políticas acá entre los economistas hoy día. Estábamos hablando del presupuesto 2027. Rodrigo Echecopar quería responderle a Macarena García y después falta la opinión también de Luis Eduardo Escobar. Gracias, Cecilia. No, solamente quiero al menos buscar que estemos usando los mismos datos, pero para que sea más fácil de entender, hay 2 maneras de hablar de inversión o fierros de parte de gasto del Estado. Se llama gasto en capital o en inversión. Gasto en capital lo que hace es incluye la inversión y también las transferencias para que los privados puedan construir. Por ejemplo, todos los subsidios a la vivienda son gasto en capital. Entonces, si miramos gasto en capital, lo que nos decía Macarena es que la reducción del 2026 había comenzado en enero, febrero de este año, donde veíamos una rebaja. Y eso es exclusivamente o mayoritariamente por comparación con el 2025, porque el año pasado se pagó una cuota del puente de Chacao, como todos se imaginarán, una obra muy grande, que eso genera un gasto en capital muy grande. Pero si miramos los datos más grandes, o sea, en periodos un poquito más largos, vemos tendencias distintas. Si miramos el año 2022, que es el primer año del presidente Boric, en junio, que es decir, a mitad de año, se llevaba una contracción de un 4,3% del gasto en capital, pero terminó el año con un aumento de 4,7% en gasto en capital. Este fue el año en donde se hizo el ajuste fiscal no más grande de Chile, sino uno de los más grandes del mundo, donde se redujo el gasto público en un 10% del PIB, y aún así aumentó el gasto en capital en el primer año del presidente Boric, aumentó el gasto en inversión pública. Uh-huh. En cambio, si uno mira el año 2026, donde estamos ahora, a junio de este año llevamos un 14% de contracción de la inversión pública. Si uno mira los decretos presupuestarios que ha modificado el Ministerio de Hacienda, más del 70% reducen gasto en capital. Entonces, lo que estamos viendo no es una dificultad en ajustarse a los procedimientos del gobierno, a los proyectos de inversión que hay una decisión
de retrotraer la inversión. Y por eso di los ejemplos concretos que las personas que nos están escuchando lo saben perfectamente, en Chillán, el cuartel de la PDI, en Biobío, la ruta 150 y 160. ¿Pero por qué, pero ¿por qué haría eso el gobierno? Porque ha decidido priorizar los recursos con otro fin. ¿Y cuál ha sido ese fin? Una rebaja tributaria a los más ricos del país y además una compensación de 30.000 millones de pesos para Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia. Entonces va a ser muy difícil esta ley de presupuesto poder explicar cómo se abordan las necesidades sociales cuando las decisiones han estado puestas en priorizar los recursos para quienes tienen más recursos en el país, en vez de estas necesidades sociales, y no solamente sociales, sino económicas, porque la inversión pública mueve la economía hoy día, movilizando la construcción, pero también es nuestra inversión en el mediano plazo para echar a andar el país. Luis Eduardo Escobar, ¿hasta qué punto puedes estar de acuerdo con lo que dice Rodrigo Echecopar o lo que dice Macarena? Bueno, a ver, yo creo que Macarena y Rodrigo están de acuerdo en una cosa que a mi juicio es central, y que es que la importancia de la inversión pública como por su efecto directo, pero también por su efecto indirecto, y cómo promueve y facilita la inversión privada. Así que desde ese punto de vista yo creo que los economistas no tenemos discrepancias. Lo que sí ocurre es que cuando uno mira la experiencia internacional, cuando se hacen reducciones drásticas de los niveles de gasto, o en este caso está proponiendo el ministro Quirós de básicamente congelar el presupuesto respecto para el próximo año, las consecuencias son que generalmente lo que se reduce es mayoritariamente la inversión pública, porque en los otros gastos hay muy poco espacio para hacerlo. Por ejemplo, el próximo año van a haber 1.300.000, creo que era la cifra, entre 1.300.000 y 1.600.000 personas que se van a jubilar nuevamente y que van a tener derecho a la PGU. Entonces, eso es un aumento automático del nivel de gasto que para el próximo año, del cual hay que hacerse cargo, y si el presupuesto no va a crecer, quiere decir que hay que recortar otras cosas. Y como tú señalabas muy bien en la parte anterior del programa, reducir cultura en 10% no es suficiente para financiar los aumentos de la PGU, no es suficiente para mantener los niveles de gasto en términos reales en los hospitales, y tampoco satisfacen las necesidades que el país tiene y que este gobierno quiere impulsar en materia de seguridad, y que el ministro Poduje está pidiendo 23% de aumento para poder reactivar, digamos, la construcción de viviendas. Entonces, ¿cómo el ministro va a cuadrar este círculo? Es la pregunta que nunca ha respondido y que va a tener que responder en blanco y negro cuando presente el presupuesto del año 27, y ahí lo que vamos a ver es que van a haber recortes importantes en áreas que son sensibles, como la inversión pública, como probablemente en el sector salud, el sector educación. La PGU no la puede tocar porque eso es por ley, pero va a tratar de diferir todo lo que se pueda los pagos. Y la consecuencia de todo eso es justamente porque, digamos, esto es el resultado, más bien, no la consecuencia, esto es el resultado de los recortes tributarios que se van a materializar a partir del próximo año, justamente. Entonces, y por eso que el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario, las agencias de rating y todo lo más dicen, mire, uno de los resultados previsibles es que va a aumentar el déficit fiscal. Entonces, yo tengo realmente mucho interés y preocupación por la forma en que se va a presentar el presupuesto para el próximo año. Ahora, Luis Eduardo Escobar nombra algo importante para la ciudadanía, para el gobierno, que es el tema que se está discutiendo estos días, que es seguridad.
hay que inyectar más recursos en seguridad para tener más carabineros, bueno, más recursos en toda esa área, ¿no? A ver, Macarena, respecto a lo que dice Luis Eduardo. Está muteada Macarena. Le doy la palabra a Gustavo Díaz, entonces. Gustavo. Sí, gracias, Cecilia. Mira, yo creo que es básico ese argumento de invertir en seguridad y eso no significa necesariamente lo que primero se nos viene a la mente en materia de seguridad, ¿no es cierto? Tiene que ver con recuperar los barrios, tiene que ver con recuperar la actividad económica que muchas veces se ha paralizado o simplemente eliminado de algunos sectores de las principales ciudades precisamente por motivos de seguridad, ¿ya? Y eso tiene un tremendo efecto también de arrastre en materia económica, en materia de superación de la pobreza, en materia de generar más oportunidades, generar más empleo, y de esa forma devolvemos a la economía un grupo importante de personas que hoy día o están trabajando en forma informal o no están trabajando y son recursos que se dejan de percibir, ¿no es cierto? Hay menos actividad económica, menos recaudación tributaria, hay gente que paga menos impuestos también. Todas esas actividades, en la medida que se puedan recuperar, van a contribuir también a que este país logre superar este estancamiento que estamos viendo hoy día. Pero todos, en general, la mayoría, están de acuerdo en lo que debería suceder, pero el problema es cómo hacer que suceda. Y ahí donde, claro, el diagnóstico más o menos es compartido, pero cómo hacer que todo eso suceda es el tema donde pueden establecerse las diferencias o el escepticismo o la confianza que sí va a ocurrir o a observar y analizar las medidas que ya se están tomando, el camino que estamos viendo, si es el adecuado o no. Y en ese sentido la opinión de ustedes puede ser un mayor aporte todavía, Gustavo. Sí, yo creo que en ese sentido tenemos que esperar a ver qué es lo que trae este presupuesto, ¿ya? Hoy día tenemos bastante incertidumbre respecto a cuáles van a ser las partidas que se van a fortalecer, cuáles van a disminuir, ¿no es cierto?, también en su presupuesto. Hay algunas luces por ahí, pero en general no tenemos nada muy, muy concreto sobre lo cual podamos conversar, pero me parece que la clave acá está en poder tener un crecimiento focalizado del gasto en aquellos sectores que tienen mayor impacto económico, ¿ya? Y ahí yo creo que hay bastante consenso en lo que estamos hoy día participando. Vemos que... ¿Y el gobierno está yendo en esa dirección? ¿Tú ves señales en esa dirección? Mira, las señales que hemos visto hoy día, antes del presupuesto, son que se está priorizando la inversión. Okay. ¿Ya? Y en ese sentido, sí, está en esa lógica, la inversión tiene un efecto multiplicador y ese efecto multiplicador estamos tratando de potenciarlo hoy día con todas las herramientas e instrumentos disponibles. Ahora, día por medio el ministro Quirós y el presidente también, o día por medio quiero decir, en cada vez que tienen la oportunidad, resaltan y demuestran que cuánto ha subido la inversión, que han logrado atraer capitales extranjeros en manera considerable. Entonces no se entiende muy bien cuando yo lo escucho a Rodrigo Echecopar decir que, o no sé quién más lo dijo, que la inversión es baja todavía, entonces ¿a quién creerle, no? Bueno, ¿puedo ayudar en eso? Sí, Rodrigo Echecopar, cortito, o sea, dale. Acá hay que distinguir dos o tres cosas. Primero, la inversión pública, ¿ya? El gasto en capital, es decir, lo que el Estado con su presupuesto gasta para construir. Eso ha bajado, está un 14% más bajo que el año pasado, no hay discusión ni discrepancia respecto a esos datos. Segundo, la inversión más en general, como la formación bruta de capital fijo, que es lo que mide el Banco Central, que es la inversión de toda la economía, que incluye el mundo privado. En eso, el Banco Central tenía expectativas de inversión muy altas para este año, que se han ido moderando durante el año. Y esa es la inversión concreta que se ha materializado. Y tercero, son los datos que ha planteado más bien el gobierno, que son, por ejemplo, aprobación de inversiones en el sistema de evaluación ambiental o retención de utilidades por inversión extranjera directa, que son más bien proyecciones hacia el futuro de lo que podría suceder.
Entonces tienen distintos grados de certeza y rol dentro de la economía. Ok, ahora sí, Macarena. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. No, yo, mira, a ver, el presupuesto no ha entrado, yo estoy exactamente igual que Luis Eduardo, estoy muy ansiosa, también estoy preocupada porque obviamente hay mucho tema que tratar de abarcar con la ley de presupuesto y a la espera de verla, así que no me quiero pronunciar más porque aquí hay que cuadrar un círculo, efectivamente, y vamos a ver si lo pueden cuadrar. No, yo les decía que, claro, todos están de acuerdo en lo que debería suceder para que haya los recursos necesarios, para que se active la economía y, bueno, más o menos todos coinciden en lo que debería suceder. Y yo les preguntaba si las señales que ustedes ven de parte del gobierno, de parte del ministro de Hacienda, de parte del ministro de Economía, son señales que a ustedes les dicen, sí, estamos bien o no, está equivocado. A eso me refería Macarena, que le preguntaba. A ver, yo creo que la pregunta, a ver, si hoy día nuestra principal preocupación, y las encuestas dicen que la principal preocupación de la ciudadanía es justamente el empleo y el crecimiento, no por sí mismo, sino porque obviamente genera más ingresos, yo veo que todo hoy día la discusión, hay una serie de proyectos del mercado laboral que van a entrar, el proyecto de economía, también, o sea, yo veo que al revés, toda la discusión o todo lo que uno ve en general en discusión, o la mayoría están orientados justamente a la parte de crecimiento, así que me parece bien. No tendría por qué desconfiar. Ahora, hay que ver cómo eso tiene bajadas legales y cómo eso tiene bajadas al final del día en el presupuesto, obvio. Ahora, quería, antes de cerrar, paso a otro tema. Esto que el FMI aprobó la renovación de la línea de crédito flexible de 11.800 millones de dólares para Chile, ¿no? No es la primera vez, ¿verdad?, que esto que se hace, ya varias veces hay un eco mío ahí, está, ¿no es cierto? Pero los argumentos que da, ¿no es cierto?, el FMI, ¿por qué lo hace? Dice, porque Chile reúne los requisitos para acceder a esto, gracias a sus sólidos fundamentos económicos y marcos de política institucional, así como su trayectoria de políticas macroeconómicas muy sólidas, puros piropos para el sistema chileno. Eso cómo conversa con a veces las apreciaciones más negativas, porque no se refiere a este gobierno en particular, sino en general, a Chile. ¿Cómo lo entiendes, Luis Eduardo? Bueno, a ver, como tú sabes, Cecilia, yo trabajé en esa institución. Por eso te lo pregunto. 20 años. Me tocó escribir algunos de esos documentos. Sí. A ver, yo creo que son dos cosas distintas. Si uno... Lo que está diciendo el documento actual al que tú te refieres de los 11.800 millones de dólares de una línea de crédito contingente, esa línea de crédito contingente está basada, digamos, en el hecho de que Chile no tiene ningún problema para eventualmente pagar esa línea o parte de esa línea, si acaso el Banco Central decidiera usarla, ¿ya? Otra cosa, y en eso, digamos, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda. Siempre hemos dicho de que los niveles de deuda del gobierno chileno, incluyendo el Banco Central, son relativamente bajos en términos comparativos. Eso lo dices tú, pero no lo dice el gobierno. Es una de las grandes críticas que se hace al gobierno anterior, el nivel de deuda. Sí, pero yo creo que el mismo Fondo Monetario ha dicho de que el nivel de deuda no es en sí mismo no está en un nivel preocupante en este minuto. Yeah. Ahora, ya voy a llegar a esa parte, pero espérate. La única razón por la cual se está pidiendo esta línea de crédito y se ha venido pidiendo esta como la cuarta o quinta vez que se renueva, es porque el Banco Central, con esta política de no intervenir en el mercado cambiario, lo que ha llegado a tener un nivel de reservas, que hoy día ha estado tratando de volver a acumular, pero llegó a un nivel de reservas excesivamente bajo, que no le permitía enfrentar problemas que podrían suscitarse, digamos, producto de las dificultades que tiene la economía mundial. Entonces, esta es una forma de protegerse frente a la necesidad que podría tener el Banco Central de intervenir en el mercado cambiario para evitar de que el tipo de cambio se dispare. Ahora, eso es distinto
que lo que ha planteado el Fondo Monetario en su informe respecto a la evaluación de la economía chilena en julio, donde hace una mirada prospectiva para hacia dónde va Chile y señala la preocupación de que los déficits van a seguir, déficits fiscales se van a mantener durante los próximos 5 años, y en consecuencia de que el gobierno de Chile debería estar tomando medidas para reducir ese déficit y evitar de que niveles de deuda lleguen al 50% del PIB o más. Pero eso es distinto de lo otro, digamos, que es la capacidad de poder servir eventualmente la utilización de una línea de crédito como la que podríamos tener tú y yo en el banco. Uh-huh. Ok, Macarena, ¿algo que decir sobre esto? No, eso muestra también la solidez de las instituciones y de cómo hoy día funciona, cómo el Banco Central se ve a nivel mundial, ¿cierto? Que siempre ha salido muy bien evaluado, muy serio y que responde con sus compromisos, así que no mucho más que agregar. Claro, lo que pasa es que cuando uno lee lo que dice el FMI, dice que, muchos piropos a Chile como sistema, como política, como país, como economía, ¿no? Como que es sólida, que da confianza, más allá del Banco Central. Por eso lo que pasa es que respecto a la deuda o del nivel de endeudamiento de Chile, Chile mañana, porque llegue al 50%, la vida probablemente no la vamos a ver muy distinta a la que la vemos hoy día. El problema tiene que ver en que desde el 2008 hasta el día de hoy es como una familia. Una familia no puede llevar 20 y tantos años, más de 20 años, teniendo déficit, gastando más de lo que recibe. Entonces, esa velocidad, ese tren de gasto, y justamente la discusión que nosotros teníamos antes, en el fondo, cuando hay que cortar gasto, y cuando está todo tan comprometido, porque son necesidades, todo lo que queramos, pero cuando son gastos tan comprometidos, al final, ¿qué ajuste se hace? Y en lo que uno ve, entonces, como no podemos cortar el gasto, por lo menos en el largo plazo, entonces tenemos que crear ingresos, y hoy día una de las opciones que se está buscando es crecimiento, pero justamente eso muestra que nos hemos acostumbrado a vivir como país, con más que, o el Estado, con más de lo que recibe. Y eso es insostenible aquí o en cualquier parte. Yo creo que ese es el gran problema. Por eso que hay que tomar medidas luego para que esa dinámica no se mantenga. Bueno, pero el FMI en esto dice, es como da una señal como, ¿saben qué? No es tan terrible, ¿no? Está muy bien Chile. Entonces, que tiene un tipo, que hay un marco creíble de metas de inflación, que una regla de equilibrio fiscal estructural, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es lo macro y lo micro tal vez, ¿no? Sería eso. Oigan, disculpa Gustavo Díaz, Rodrigo Echecopar, pero se nos terminó el primer café. ¿Ah? Sí, no hay problema, no hay problema, Cecilia. Lo dejamos pendiente. Sí, para la otra. Eso. Gracias Rodrigo Echecopar, Macarena García, Gustavo Díaz, Luis Eduardo Escobar, destacadísimos economistas, destacadísima economista en este primer café de hoy. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao, saludos. Gracias. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.